Bueno, buenas tardes. Va a dar la charla de la tarde de hoy Paula Soria. Ella es alumna de doctorado del grupo de cardioseñales del IAM. Y bueno, ella les va a presentar la temática en la que viene trabajando ya por cuarto año consecutivo y en la que apunta su trabajo de tesis doctoral. Así que, bueno, Paula, puedes empezar. ¿Se escucha? Yo supongo que se escucha, porque no sé. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por venir. Como dijo Pedro, mi nombre es Paula. Yo soy subbecaria doctoral y trabajo principalmente con señales referidos al ámbito de desarrollo fetal. En este caso, voy a presentarles unos resultados preliminares que tengo de un trabajo estuvimos testeando, analizando y probando distintos algoritmos de detección en la cantidad y la duración de contracciones uterinas utilizando técnicas no invasivas. Este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con profesionales, con colegas de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de México. Ay, sí. Ay, está. Bueno, para introducirnos un poco en la temática, voy a hablar acerca de la importancia del monitoreo de las contracciones. Durante el desarrollo fetal es una práctica clínica bastante instalada y debe monitorearse siempre, no solamente el desarrollo del feto, cómo va creciendo el bebé, sino también tener en cuenta cómo son las contracciones que sufre la mujer durante todo su embarazo. Si bien hay distintos tipos de contracciones, las contracciones durante los primeros meses de desarrollo, a partir, si no me equivoco, de la semana 12 ya uno puede empezar a sentir unas contracciones que son leves, son suaves, a veces son imperceptibles, pero es como que el útero se va preparando para lo que es el trabajo de parto. Inicialmente, por los efectos de la hormona, la contractibilidad del músculo del útero baja notablemente hasta que el feto va creciendo y conforme va creciendo, las hormonas hacen de que cada vez más gane esa contractibilidad, es decir, cada vez podemos registrar mejor esa señal, son más duraderas y más intensas. Cuando hablo de mejores, me refiero a eso, al tener una mayor amplitud desde el punto de vista de la señal eléctrica muscular, se la puede registrar mejor. ¿Por qué es importante monitorearla? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que pueden tener un parto, que es lo que se llama a pretérmino, antes de las 37 semanas, que es cuando se considera que ya estamos aptos para nacer, entre comillas. Por ejemplo, si empezamos a detectar contracciones muy intensas, cada vez más seguidas, con mayor duración, por ejemplo, podríamos indicar de que estamos en un trabajo de parto. Y esto es una llamada de alerta, sobre todo cuando estamos antes de las 37 semanas, y esto nos sirve, por ejemplo, para tratar de parar esas contracciones. Los especialistas hacen eso, tratar de parar las contracciones. Si no se puede parar lo que es inminente el trabajo de parto, se le aplica alguna cierta medicación para que, por ejemplo, maduren los pulmones del bebé, porque van a ser un bebé prematuro que todavía no está desarrollado 100% para que pueda vivir. Es por eso que es importante monitorearla y sobre todo también en la evolución del parto. La intensidad y cada cuánto se va la frecuencia de las contracciones nos va a indicar de que cada vez más se está iniciando este trabajo de parto y es importante porque tanto la baja contractibilidad que puedo tener, es decir, cuando se dice que la paciente, por ejemplo, no dilata, no tiene las suficientes contracciones como para que dé a luz y ya hay muchas horas de trabajo de parto, es malo tanto como que la paciente tenga una excesiva actividad eléctrica en el músculo. Lo que puede originar eso en el feto es un estrés fetal. Bien, el trabajo de parto es un proceso de estrés, tanto para la madre como para el feto. Las condiciones extremas hay que tratar de evitarlas y eso lo podemos monitorear siguiendo y analizando, entre otras variables, unas son los biomarcadores uterinos: intensidad, frecuencia, duración. Hoy en día existen, introduciéndose un poquito en el tema, existen tres métodos de monitoreo de contracciones uterinas. La primera es una técnica
invasiva, que es la medición de la presión intrauterina. Esta se realiza a través de un catéter de presión que se debe insertar en el útero. ¿Por qué es invasiva? Porque obviamente tengo que colocar ese sensor ahí adentro y hay que tener en cuenta dos cosas. Si yo lo hago antes del trabajo de parto, tengo que tratar de no romper ese saco amniótico que protege al bebé para que el embarazo siga su proceso. Y cuando ya está en un trabajo de parto, también tengo que tener cuidado porque podría generar algún tipo de infección también al bebé que está a punto de nacer. ¿Es una buena medición de presión intrauterina? ¿Es una buena medición de contracciones? Sí. Es el gol estándar hoy en día en mediciones de contracciones, pero hay que tener en cuenta las desventajas. La parte invasiva, que puedo contraer infecciones, que debo cuidar de no generar algún daño en el progreso del embarazo, si en el caso de que se realice antes del proceso de parto. Luego está lo que es el tocograma. Se utiliza, muy utilizado, perdón, en la práctica clínica, que es el famoso monitoreo fetal. Las pacientes cada cierto tiempo recurren al consultorio y el ginecólogo les hace ese examen o van directamente a especialistas que realicen este examen, que consiste en también el monitoreo de las contracciones, pero colocándoles una banda resistiva, una resistencia, que conforme se va hinchando el útero por la presión uterina, va variando esa resistencia, y esto se traduce en una medición de presión. ¿Qué problema tiene este método de medición? Por ejemplo, en pacientes obesas, en pacientes con un índice de masa muscular mayor a 30, la eficacia de este método va bajando cada vez más. Tiene inconveniente con el sobrepeso y la obesidad más que nada. También nos permite registrar este dispositivo clínicamente aceptado y utilizado. También lo que monitorea es la frecuencia cardíaca. Dentro de los biomarcadores cardíacos que también trabajamos, la frecuencia cardíaca es la única herramienta utilizada hoy en día como biomarcador para determinar algún tipo de complicación o emergencia, situaciones de complicaciones que pueden estar ocurriendo durante el progreso del embarazo. Ya voy a comentar un poquito más adelante que nosotros tratamos de implementar otros biomarcadores, por ejemplo, que nos ayuden a aportar mayor información a la que hoy ya se utiliza en la práctica clínica. Y por último, la herramienta que es electrohisterograma, que es la medición de la actividad eléctrica del útero. ¿Cómo se realiza? Es a través de electrodos que se colocan en el abdomen de la persona embarazada. Estas dos últimas técnicas, al ser totalmente superficiales, son técnicas no invasivas. Es decir, puedo ir a un consultorio, realizarla y volverla a mi casa. Esto ya necesita la medición de presión, ya necesita un procedimiento un poquito más cauteloso. ¿Qué ventajas tenemos, por ejemplo, cuando trabajamos con la herramienta de la electrohisterograma, que la voy a llamar EHG, que es con la herramienta que nosotros trabajamos en este momento? Al ser un registro superficial de la actividad eléctrica muscular, yo también puedo combinarla con otra actividad eléctrica, por ejemplo, la cardíaca. El uso de electrodos superficialmente sobre nuestro cuerpo nos permite registrar actividad eléctrica de cualquier músculo que a nosotros nos interese. Entonces, por ejemplo, podríamos registrar en un mismo registro, valga la redundancia, tanto la actividad eléctrica cardíaca como la actividad del músculo, del útero, perdón. Este es como es el plan, el objetivo a futuro que tenemos con este trabajo. A partir de mediciones que se realicen superficialmente con electrodos, por ejemplo, puede adquirir tanto señales cardíacas, que ya estuvimos trabajando presentamos un trabajo en la que trabajamos con señales de lo que llamábamos ECG abdominal, actividad eléctrica cardíaca, que se registra sobre el abdomen. Y esta señal, como está formada acá, presenta tanto información de la cardiología del feto como de la madre. Ahí hay que aplicar ciertas técnicas de procesamientos, pero ya pudimos obtener biomarcadores cardíacos provenientes del feto. Es decir, que nos permite realizar algún tipo de diagnóstico, no a nosotros, sino que sea un soporte en la práctica clínica
para poder realizar algún tipo de diagnóstico, algún tipo de herramienta secundaria en la detección de complicaciones o de patologías cardíacas. Entonces, pensamos en poder trabajar con señales de este estilo, pero ahora referidos al complemento que es las contracciones uterinas. No en este trabajo, pero ya estuvimos probando en señales que nos proveyeron los colegas de México de registro de ECG abdominal. Y con un preprocesamiento pudimos pasar de este estilo de señal a esta, por ejemplo, para poder indagar acerca de las contracciones. Pero principalmente, primero necesitábamos probar los algoritmos de detección y de determinación de las marcas de cuándo comienza esa contracción hasta cuándo finaliza, y para eso es que utilizamos, bueno, acá es el objetivo que les acabo de decir, para eso utilizamos lo que es una base de datos. Necesitamos tener un estándar, algo que nos diga, en este paciente hay tantas contracciones en este instante de tiempo. Por eso es que necesitamos recurrir a una base de datos en donde nos brinde esa información. Para eso tenemos esta, en donde presenta registros de electrohisterograma, no es ECG abdominal, o sea, no es actividad cardíaca abdominal, sino que es directamente la actividad eléctrica del músculo, del útero, y presenta también lo que es el tocograma, la medición de esa duración de las contracciones a partir del el strain gauge, que se llama, que es la resistencia. ¿Qué consistíamos primero? Quisimos analizar un algoritmo que ya se encuentra publicado de un autor, pero obviamente le buscamos algún vuelta de rosca, alguna implementación en la que poder mejorarlo o poder modificarlo para sacarle más provecho a lo que ellos hicieron. Para encontrar y poder analizar las contracciones, lo que yo tengo que hacer es, debe hacer primero, es poder encontrar la envolvente de la actividad eléctrica. Para encontrar la envolvente hay distintos métodos. Algoritmos de entropía, algoritmos de RMS, que es el que yo utilicé. Hay algoritmos con espectrograma. Hay muchas maneras de poder analizar, analizando, por ejemplo, la potencia que tiene la señal, se puede analizar en qué instantes de tiempo están presentes esas contracciones o no. Pero en este caso nosotros decidimos trabajar con lo que es el valor de RMS. Yo observamos que cuando se aplicaba el algoritmo de RMS, estos pequeños artefactos de la señal, que son artefactos, ¿por qué les llamamos así? Porque no corresponden a una actividad no responden a alguna actividad del músculo, sino que puede ser, por ejemplo, que se movió, que hizo algún movimiento y el electrodo registró en un periodo corto de tiempo un gran la que le llamo yo, es como si fuera que hay una activación muscular muy cortita. Y eso sabemos que no es una contracción, porque para que sea una contracción tiene que tener una duración mínima. Cuando aplicábamos los métodos matemáticos del RMS, sucedía que pequeños artefactos me introducían un gran error, porque al calcular el RMS, este piquito, le voy a llamar así, lo tomaba y se originaba acá como una pequeña elevación de los valores de RMS, al que yo luego podía confundir como una contracción, a pesar de que podría durar tal vez 30 segundos y podrías, en el método semiautomático de la detección, se puede confundir. Entonces, primero lo que hicimos es tratar de eliminar esos artefactos. Esto lo hicimos tratando de reconocer esos pequeños intervalos de tiempos cortitos de esa actividad muscular que aparecía y lo reemplazamos con segundos anteriores de la señal, simplemente como para que siga el estado basal que venía la señal. Acá pueden ver que esto podría representar una actividad muscular. Tiene mayor amplitud, sube el valor, digamos, la media de la señal, se ve que
tiene amplitudes por un tiempo considerable, entonces podría ser un evento de contracción. Para determinarlo, primero tuvimos que calcular el envolvente. Diversos autores utilizan el valor, la técnica del RMS, aplicándolo en ventanas de 60 segundos. En este caso, investigamos y buscamos información acerca de por qué es que se aplicaba esa ventana y por qué esa duración, y no encontramos básicamente ningún tipo de respuesta como científica del por qué. Entonces, quisimos indagar a ver qué sucedía cuando se variaba esa longitud de la señal, y aplicamos dos tipos de ventanas. No sé si llegan a ver la amarilla, que es cuando se calcula el RMS con una ventana de 60, y la celeste, no sé si llega a ver, es con una ventana de 30. Ven acá, ay, perdón, acá en donde se ve el primer artefacto, si yo no lo hubiera eliminado, si no hubiera quedado como la señal roja, la señal amarilla hubiera sido algo así, algo que sube y vuelve a bajar. Y esa subida se me puede confundir con algo así. Entonces eso me va a introducir pequeños errores en la detección del algoritmo, y fue, la verdad que cuando lo probamos, la eliminación de estos tipos de artefactos, funcionó mejor la detección de las contracciones. Además de al envolvente, luego de calcularle el valor, el RMS, le aplicamos un filtro de media móvil de 10 segundos como para suavizarla más a esa señal. Ahora sí, en el momento de la detección, es decir, de marcar qué eventos son contracciones y qué eventos no, aplicamos un algoritmo publicado por un colega Horova, si no me equivoco eran de Eslovenia, en donde ellos establecieron que para determinar si ese evento corresponde o no a contracciones, primero deberíamos indagar acerca de poder obtener lo que es la línea de base o el tono basal, que sería como la actividad eléctrica residual que tiene el músculo. Comparado, haciendo una analogía con la presión, es como la presión de base que tiene dentro del útero cuando está en reposo. Y esa, no sé si llegan a ver, es esta línea de abajo, pero para finalmente determinar si es contracción o no, debíamos determinar lo que es una línea de detección, que es esta línea puntiaguda que ven acá arriba. ¿Cómo se calcularon estas? La línea basal fue calculada con la moda, aplicándole la moda a una ventana de 4 minutos, y voy desplazando cada 1 minuto. Mientras que la línea de detección, en esa misma ventana de 4 minutos, se calculó el 25% del rango de la señal, se le suma a la línea de base. No sé si los hice lío con las palabras, no olvidé escribirla las fórmulas. Pero en cada ventaneo se va calculando lo que es la línea de base con la moda de esos números, de ese conjunto, y se va se va calculando la línea de detección, sumándole a esa línea de base el 25% del rango de esa ventana. Y así se va haciendo sucesivamente hasta que tengo la cantidad de segundos que tenga mi registro. De esta manera, el algoritmo dice que si yo tengo un evento, le voy a llamar de esta manera, una pequeña montañita, que tenga una altura mínima del doble de la distancia entre la línea de base y la línea de detección, puede ser un evento que es considerado una contracción. Es la manera en la que el algoritmo determina si esto es una contracción o no. Entonces, de esta manera ya la tenemos identificada cuál puede ser una contracción y cuál no. Ahora tenemos que identificar cuándo es el comienzo y cuándo es el fin de esa contracción. Para eso, aplicamos, siguiendo el algoritmo de Horova, lo que él utiliza, al que yo denominamos método geométrico. Lo que hace es, a partir de ese máximo que encontró,
que sería este puntito negro, por ejemplo, fabrica una recta que va desde ese máximo hasta la intersección con la línea de detección, y donde esa recta corta a lo que es el tono basal, esa es una marca de inicio de una contracción. De manera análoga, se lo hace acá para el fin. Y de esta manera, este autor propone cómo se pueden encontrar las marcas de inicio y fin, y podemos obtener las duraciones de las contracciones. Pero nosotros pensamos en otra manera de poder obtener las marcas, por ejemplo, y a través de la velocidad lineal. Lo mismo, tenemos un posible evento de contracción. Entonces lo que hacemos es, en esa ventana, calcularle la velocidad lineal, y en los máximos de esa velocidad lineal serían las marcas de inicio y fin de contracción. Acá, para presentarles, que no les presenté, estas son las señales que utiliza. Como necesitamos tener una comparación para ver lo que medimos, a ver qué tan bien medimos o qué tan mal medimos, y comparar las duraciones, lo que necesitamos, lo que utilizamos, perdón, es el tocograma que les dije. La señal esta es la señal de tocograma, que ven que trazando el envolvente en la señal de la actividad eléctrica del útero, lo que se busca es tratar de imitar a esta señal, en donde la señal de la medición de presión es similar también. Entonces, por eso es el objetivo de calcularlo el envolvente, generar una señal similar a lo que es el tocograma o a la medición de presión intrauterina. Además, esta base de datos también nos provee los que son los puntos de inicio y de fin de contracción. Estos puntos fueron designados por los creadores de la base de datos, utilizando de manera como paralela lo que es el análisis a través de un espectrograma de la señal con el tocograma, y especialistas marcaron donde en la base del tocograma, en donde veían que había una actividad, una potencia, digamos, en el espectrograma, y veían una elevación en el tocograma, entonces lo marcaron de esa manera. Y bueno, nosotros ahora quisimos ver cómo son las marcas que obtenemos a partir del EHG. Como resultados, estos son resultados preliminares, obtuvimos estas marcas. No sé si pueden ver acá. La azul sería la marca obtenida con el método de velocidad lineal, y la amarilla, las marcas obtenidas con el método geométrico. Y acá hicimos unos análisis de esos resultados. Hicimos un diagrama de Bland y Allman. ¿Qué estamos viendo acá? En el eje de las X vemos la media de los resultados de las duraciones obtenidas comparando el tocograma, que es lo que me dice esto vale 5, por ejemplo, porque fue validado, y la medición que obtuvimos con el método geométrico. Mientras que en el eje de las Y tenemos la diferencia entre el método geométrico menos el valor del tocograma, para cada una de las mediciones de las contracciones. Y obtuvimos este diagrama de Bland y Allman. El primero para el caso de una ventana de 30 y el de abajo para el caso de una ventana de 60. Si bien el error, en este caso, el método geométrico sobreestima los resultados, el error encontrado para la ventana de 30 segundos es menor que para el caso de la 60 segundos. Que era lo principalmente que nos preguntábamos, ¿por qué nadie indagó acerca de por qué se usa una ventana de 30 y no de 60, perdón, y no una de 30 o 45? Y en este caso decidimos probar con la de 30, considerando también que una contracción, para que sea considerada contracción, mínimamente tiene que valer 30 segundos. Si no, hay que descartarla. Por eso es que elegimos también analizar qué sucedía con esta ventana. Y en el caso de 60 segundos, que es el método propuesto por el autor, así directamente, se encuentra un poco más de error, pero
vemos que también hay mayor dispersión. Sin embargo, hay pocos puntos fuera de los límites de Bland-Allman. Acá vemos el valor medio de las diferencias y los límites son para un intervalo de confianza del 95%. Acá en este caso quisimos indagar acerca de, ok, ya vimos el tema de duración. Ahora veamos el tema de la detección, la cantidad de contracciones que encontramos. Y vemos que en el caso del método de 60 segundos, perdón, el método de 30 segundos, el RMS de 30 segundos, encuentra mejor el número de contracciones, es decir, de las 100 que hay, en este caso son 53, de las 53 que hay, un 74% encuentra bien. Pero tenemos el problema de que detecta muchas más que no son. O sea, detecta muchas falsas. Entonces hay que ajustar un poquito acá este método. Ahora, viendo desde el punto de vista de cómo es el tema de la velocidad lineal, ya gráficamente podemos observar que hay una menor dispersión de los datos. La media, ahora el error, es negativo. Nuestro método subestima un poco. Pero disminuye un poco ese valor y sobre todo disminuye la dispersión de los resultados. También algo que no les dije, la duración de las contracciones, acá tienen una media que puede ir desde los 60 hasta los 180 aproximadamente. En el método de la velocidad lineal, las duraciones de las contracciones se pueden ver que van aproximadamente de los 40 a los 120. ¿Qué es lo que fisiológicamente se espera? Una duración, una contracción que dura un poco más de 2 minutos. Hay en la base de datos marcadas algunas, pero son muy pocas y muy escasas. Tienen un promedio alrededor de los 100 segundos. Perdón, no sé si dije minutos, perdón, segundos. Entonces, es importante destacar de que este método, si bien ahora subestima un poco las duraciones, se asemejan un poco más a lo que realmente fisiológicamente ocurre. Y claro que la dispersión de los resultados resulta mucho menor. Con respecto a la detección, es casi similar, en la ventana de 60 segundos, ahora se ve que detecta mucho mejor, es decir, de las 53 pudo detectar 80. Y sin embargo, este método que pudo detectar como positivas una mayor cantidad, no introdujo tantas falsas. Introdujo de 77 que pudo detectar, solamente 44% eran falsas. Es como hay que seguir, consideramos que con este método podría tener una gran potencial para obtener lo que son las duraciones de las contracciones, que tal vez este método geométrico, acá, a la visual, uno dice, bueno, pero funciona un poquito mejor. Pero bueno, siempre elegimos para las presentaciones alguna señal bonita, alguna que se pueda ver y que puedan apreciar mejor los resultados. Pero en la gran mayoría, como se puede ver por la dispersión de los datos, no sucede que se aproximan tanto al verdadero valor o al valor que lo validan que validamos en este caso con el tocograma que está en la base de datos. Así que, como conclusión de este trabajo, primero observamos que sí, la velocidad lineal podría ser un potencial herramienta para calcular las marcas de inicio y de fin, pero tal vez deberíamos hacerle como una pequeña modificación o mejora al tema de la detección, porque si bien utilizamos la detección que ya viene en el algoritmo propuesto por Joroba, nosotros solamente lo utilizamos para la detección de marcas, tal vez pudiendo modificar y pudiendo indagar acerca del tema de detección, este algoritmo funcione mucho mejor. Bueno, más de lo que ya les dije, el tema de las duraciones que se encuentran con el método de la velocidad lineal son más reales, son más fisiológicamente aceptables y posibles que una
de una contracción de 200 segundos, 180 segundos, que imagínense, son 3 minutos. No digo que no existen, existen, pero no son la gran mayoría. Como discusión y como disparadores de este trabajo, me fui haciendo preguntas, porque claro, son resultados preliminares. Nuestro objetivo ahora es poder mejorarlo, compararlo con lo que ya tenemos, con las marcas del topograma, pero finalmente poder aplicarlo en otras bases de datos. Entonces me fui haciendo estas preguntas como a ver en dónde podíamos mejorar este algoritmo. Por ejemplo, yo puedo sacar de cualquier señal lo que es la línea de detección y la línea de base, porque básicamente utiliza los rangos de la señal que tenga. Entonces, siempre voy a tener algún evento de contracción que pueda extraer de una señal. Ya tengo un cierto porcentaje de contracciones falsas, entonces ahí tengo que indagar. No tengo registros de pacientes que digan, no, acá no hay una contracción, porque tal vez en esos registros habría que probarlo para ver si el algoritmo de detección está funcionando bien. Entonces ese es un disparador que me dejó. Luego, ¿qué es mejor? Si subestimamos o sobreestimamos el tema de la duración de las contracciones. Todos los extremos son malos, pero tal vez si nos ponemos a analizar, podríamos como hacerle más hincapié en mejorar ciertas partes del algoritmo que nos sirvan para mejorar lo que ya está hecho, digamos, para seguir avanzando sobre lo que ya está hecho. Esto también me hizo pregunta de cuando yo encontraba acá, cuando encontramos las marcas de velocidad lineal de acá, que es una montaña, por así decirlo, siempre voy a poder encontrar un máximo. Pero me sucedía que a veces las señales, en este caso, los dos son de un tamaño similar, digamos, de una magnitud similar. A veces no ocurría eso. Entonces, a veces nos hicimos la pregunta de, ¿deberíamos colocarle un umbral también a ese máximo encontrado en el cambio de la velocidad, o sea, en esa derivada? Que haya un valor de umbral para ser considerado como marca, y si no, no es una marca, capaz que la marca viene un poquito más adelante. No necesariamente tendría que ser acá en la pendiente de subida y acá la pendiente de bajada. Tal vez esto haga algo así, pasaba en otras contracciones, eran como dos montañitas pegaditas, y tal vez no era acá, tal vez era más adelante. Entonces, ponerle un umbral a la velocidad también nos pensamos para poder mejorar el tema de la detección de marcas con la velocidad lineal. Y por último, esto no sé si le comenté. Si bien las marcas acá del topograma se ve que coinciden con el tema de la actividad eléctrica, ustedes saben que para que suceda esa contracción, primero tiene que estar el impulso eléctrico. Entonces, encontramos a veces una diferencia en la duración de las contracciones porque necesitas primero que ocurra la actividad eléctrica muscular para que se dé esa elevación de presión. Y a veces el músculo sigue activo y las fibras se van reclutando. Hay distintos estudios que dicen que a veces que lo piensan a las fibras del músculo uterino como si fueran un marcapaso, porque ¿cómo es que cada cierta frecuencia se producen? ¿Qué es lo que hace? Sabemos que nosotros tenemos un corazón que tiene una frecuencia cardíaca, pero porque hay células especializadas para que cada determinado tiempo den ese impulso eléctrico. Diversos estudios hicieron sobre, en el caso del útero, a ver si sucedía algo similar, porque cuando analizamos el tema de las duraciones de las contracciones, no hay muchos estudios que te midan valores y te digan valen este valor, sino la mayoría te dicen 3 o 4 en 10 minutos. ¿Y qué es lo que hace que dé esa regularidad, esa periodicidad en el tema de las contracciones? Es muy interesante esa área, pero bueno, es bastante fisiológico también. Pero bueno, esa actividad muscular que inicia antes que la respuesta mecánica, ¿influye también en la longitud, en la detección de la marca? También nos hicimos como pregunta. Y la última
es el tema del uso del tocograma como herramienta de validación. Porque hay este estudio, que es de 2018, si no me equivoco, 2013, que analiza los 3 métodos de detección: la medición de presión intrauterina, el tocograma y el electroesterograma. Y este estudio dice que el electroesterograma se parece mucho mejor a la medición de presión que el tocograma. Es decir, encontraron mejores resultados analizando las contracciones con el electroesterograma y no con el tocograma. El problema de esto es que, claro, para poder medirlo, como es un gol estándar la medición de presión, y por la naturaleza del estudio, que es invasivo, es muy poco, como que no hay base de datos públicas que proveen esta señal, y también es bastante complicado el poder hacer un estudio médico para poder medir este parámetro, y sobre todo, tal vez en parto. Entonces, también nos planteamos este interrogatorio: ¿está buena esta herramienta como comparación? ¿Qué se puede seguir haciendo? Y bueno, como a futuro, lo que proponemos es, obviamente, poder seguir mejorando estas herramientas que hoy planteamos, pero sobre todo querer aplicarlas en señales que provengan de lo que es el ECG abdominal. Ya lo probamos, ya hicimos en algoritmos de preprocesamiento para poder obtener de una señal cardíaca que se registra sobre el abdomen la señal de la actividad eléctrica del útero. Pero tenemos que mejorar esas técnicas de detección y las técnicas de encontrar la duración de de encontrar las marcas de las contracciones para poder aplicarlas a una base de datos que nos dieron los colegas de México. Y en este caso, esta base de datos es interesante porque tiene pacientes control, sin ningún tipo de patología, y pacientes, o la que llamamos control, y pacientes que tienen un índice de masa de sobrepeso y obesidad. Entonces, hay muchos estudios que analizan cómo son las herramientas, estas técnicas de detección, cuando cambia el índice de masa corporal, por ejemplo, y ver cómo es que, si siguen siendo efectivas o no. Hay otro estudio que no lo puse, pero el EHG dio que es bastante efectivo aún con personas con sobrepeso y obesidad. A lo que el tocograma ya dicen que con índice de masa corporal mayor a 30, ya va bajando su eficacia. Entonces, queremos hacer eso ahora a largo plazo, ¿pero para qué? Para tener como una herramienta complementaria a lo que ya implicamos anteriormente del ECG fetal, y poder hacer también un análisis dinámico. ¿Qué ocurre con la salud cardíaca del feto cuando está sometido bajo el estrés de esas contracciones? Y analizar cómo es que va variando no solamente su frecuencia cardíaca, sino distintos biomarcadores cardíacos que ya pudimos medir, por suerte, pero analizar también qué sucede con esa dinámica de la contracción. Así que bueno, estos fue los resultados preliminares que vamos teniendo. En este tema de la detección de las contracciones ya estamos trabajando hace unos meses, pero bueno, cada vez surgen más interrogatorios, porque si bien el tocograma ya está muy implementado, lo que es en la clínica médica, poder también suplementar con una herramienta que permita ver tanto la parte cardíaca como la parte de las contracciones de forma paralela, sería muy bueno. Y con lo cardíaco me refiero no solamente a detectar la frecuencia cardíaca, ya que hoy en día es lo único que se detecta, y a veces te dicen, uy, el bebé está sufriendo estrés porque tiene una elevada frecuencia cardíaca. Va a una cesárea la paciente y no necesariamente el bebé está bajo un nivel de estrés. Pero al ser lo único que hoy en día se tiene como para tomar una decisión ante el diagnóstico, ante cualquier complicación, obviamente vamos a una cesárea y listo. Pero a veces se producen muchas cesáreas innecesarias debido a que nos falta la información complementaria en el tema de la clínica médica. Y estaría bueno poder utilizar una herramienta
que es no invasiva y que sirva para monitorear varios parámetros biomarcadores o parámetros biológicos, sobre todo en algo tan delicado que es un trabajo de parto. Muchas gracias.